Hola chicos, soy Osaru Fitness y esta vez quiero hablarles sobre la dosificación de los ésteres en los ciclos de anabólicos, ¿ya? Parto por decir que yo no recomiendo a nadie el uso de ninguna sustancia. Este video es solamente informativo, ¿ya? Bueno, este es un tema que la verdad muy poca gente lo habla. Ya, yo he escuchado muy pocos youtubers, muy poca gente que habla sobre esto y en realidad es muy importante, es muy importante. Puede ser tan importante como el 40% de tus beneficios a la hora de armar un ciclo. Así de importante puede ser y por lo tanto me pareció muy interesante hablar de ello porque sobre todo, como les digo, muy poca gente lo habla. Bueno, resulta que por el tema de los aceites que se le ponen a los ésteres de estas sustancias, resulta que si tú compras, por ejemplo, una testosterona de farmacia, tú vas a sacar el papelito que trae adentro y va a decir, este fármaco tiene una utilización de tanto por ciento según el éster que tú estés comprando, por el tema del aceite usado y de las otras sustancias que se utilizan para disolver la testosterona y para que vaya de a poquito, liberándose en tu cuerpo. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Aquí tengo una tabla donde están varios ésteres de sustancias. Bueno, aquí esto puede ser testosterona, puede ser trembolona, lo que sea. Ya, si acetato, puede ser el acetato de cualquier sustancia y propionato, enantato, exactamente lo mismo. O sea, con el hecho de decir enantato de algo, tú ya tienes que venir a ver esta tabla, que es súper importante. Entonces lo que pasa es que cuando tú compras un éster de alguna sustancia, resulta que la cantidad que dice en el envase debe ser ajustada según el porcentaje de utilización que tiene cada éster, ¿ya? Que es distinto y va variando a medida de que el éster es más largo. Por lo tanto, los ésteres más cortos, que son estos primeros que tengo aquí, por ejemplo, tienen mayor utilización que los ésteres más largos, ¿ya? Eso significa, por ejemplo, que si yo compro una solución acuosa de testosterona, por ejemplo, la suspensión de testosterona tiene una utilización del 100%. Es decir, si yo compro una que viene 250 en miligramos por mililitro, eso significa que yo voy a estar obteniendo realmente esos 250 que yo compré. Ahora, si yo comprara un acetato de testosterona, fíjense que ya va bajando la utilización de 250 a 217 en miligramos por mililitro que tendría este acetato de testosterona supuesto. Y así va disminuyendo a medida que el éster es más largo y ya por ejemplo en el enantato, estos 250 mg que tú comprarías de enantato de testosterona ya se convertirían en 180 miligramos por mililitro. Por lo tanto, si tú te pusieras un solo mililitro de enantato de testosterona cuando es de 250 mg, resulta que ya ni siquiera estás en ciclo de anabólicos. Esta dosis es de terapia de reemplazo hormonal. No es una dosis que te va a hacer subir tus ganancias deportivas. Por lo tanto, esta dosis debe ajustarse. Y ya si tú usaras un decanoato de testosterona, que sí lo he visto por ahí, ya de los 250 te baja a 160 miligramos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú compras algún éster de cualquier sustancia, tú debes normalizar la dosis. Es decir, si tu ciclo tú lo estás armando con 250 mg, ¿no es cierto? Resulta que esos 250 mg ya no son 250 si fueran enantato, serían 180. Por lo tanto, si esto es 1 mililitro, entonces tú vas a tener que encontrar la cantidad de mililitros necesaria para hacer los 250 miligramos, que va a ser, por ejemplo, obviamente más, probablemente algo así como 1.3, porque si se fijan, hay que aumentar un 30% aquí, de 72 a 100, hay un 30% más o menos de diferencia. O si fuera cipionato es justo 70%, es decir, este cipionato
tiene una utilización de un 30% menos de lo que dice el envase, que lo que dice el frasco. Por lo tanto, si yo quiero administrarme 250 y que sean 250 mg reales, tengo que aumentar la dosis en un 30%. Por lo tanto, si yo quería meter, en este caso, 250 mg, entonces tendría que meter 1.3 mg de cipionato de testosterona para lograr la equivalencia de los 250 mg. ¿Ok? Entonces, resumiendo, cada vez que tú uses un éster de alguna sustancia, debes ajustar la dosis según el éster correspondiente, porque corres el riesgo de, si piensa que si ya la mayoría de los laboratorios subdosifica las dosis de todos los productos que venden, es decir, cuando te venden 250, quizás son 200, con mayor razón aún debes asegurarte que la dosis sea la correcta por su utilización. Si ya está usando un decanoato que tiene apenas un 64% de utilización, eso significa que va a tener que subirle casi el 40% de la dosis que realmente te funcionaría para hacer la misma cantidad real. ¿Ok? Esto es uno de los temas que yo quería hablar, que como les digo, se habla muy poco, pero por ejemplo youtubers como JC, ya JC Muscle, JC tiene en Patreon un audio exclusivo sobre este tema, explicando a mucho mayor detalle por qué la utilización es distinta y por qué es necesario ajustar la dosis. ¿Ya? Otro tipo de ajuste de dosis es el tema del peso de la persona. Por supuesto que ciclar a una persona de 70 kilos o de 75 kilos no es lo mismo que ciclar a una persona de 120 kilos, porque evidentemente las personas que pesan más tienen más volumen de sangre en su cuerpo, y este volumen de sangre es proporcional al peso. Por lo tanto, a medida que la persona es más pesada, es necesaria una mayor dosis. ¿Cómo lo hago yo en esto? Bueno, yo tomo la dosis recomendada, o la dosis que me da el coach, o la dosis en general. La dosis la tomo como estandarizada para un individuo de 75 kilos. Por lo tanto, si mi cliente, si la persona a la que yo estoy ciclando, si me estoy ciclando a mí mismo, si yo quiero ciclar a una persona de por ejemplo 60 kilos, bueno, quizás voy a tender a dosificar hacia abajo. ¿Y cómo lo hago? Simplemente saco una relación entre los 60 kilos y los 75 kilos que pesa que es mi usuario estándar. Cuando pasa al contrario, cuando la persona pesa 100 kilos, por ejemplo, ¿qué hago yo? Bueno, de 25 a 100 hay 25 kilos, por lo tanto, yo le subo la dosis en un 25%, ya que el peso es proporcional a la cantidad de sangre que tiene la persona. Eso significa que la concentración en sangre también va a ser proporcional. ¿Ok? Dicho esto, por último, les quiero enseñar algo que es muy recurrente en el que me pregunten por interno, el tema de las dosis. Entonces, por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes? Muchos, lo veo mucho que lo preguntan, y para algunos va a ser obvio, pero no es tan obvio, créanlo. Si hay varias personas que me preguntan, no es obvio, y probablemente las cosas obvias es cuando más se equivocan. Por ejemplo, si un usuario tiene una testosterona que es de 250 mg por ml, esto siempre lo dice en tu cajita, en tu frasco, siempre va a decir de cuántos miligramos por mililitro es tu producto, ¿ya? Si tú tuvieras una testosterona de 250, por ejemplo, ¿ok? Y tú quieres que en realidad no ponerte los 250, sino ponerte, por ejemplo, más. Por ejemplo, si quieres ponerte 400. Entonces la pregunta que me hacen es ¿cuántos mililitros me tengo que poner si mi testosterona es de 250 mg por ml y me quiero poner 400 miligramos a la semana? Esto es tan simple como, bueno, aquí yo lo hice en una tablita de Excel para que se entendiera. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ponerme 400, si yo quisiera ponerme 400 mg a la semana, yo aprieto Enter y aquí mi tablita de Excel me va a decir que yo me tendría que poner 1.6 ml semanales para hacer los 400 mg a la semana con una testosterona de 250 mg por ml.
Ahora, ¿qué es lo único que hace esta tablita? Simplemente, ustedes ven aquí que tomé B2 y lo dividí por B1. O sea, en resumen, si tú quieres saber cuánto ponerte, divides la dosis que quieres ponerte en la dosis que viene en tu frasquito y te va a dar exactamente la cantidad de ml que necesitas a la semana. No quiero ampliar más este video porque quería hablar solamente estos dos temas puntuales. Les mando un saludo a todos los del grupo de WhatsApp, la gente que viene llegando a mi canal. Un saludo a todos y muy buen día o noche o lo que sea en su país. Hasta pronto.